Hay una fotografía que circuló mucho en los periódicos mexicanos de 1993. La tomaron el día en que Mario Moreno, Cantinflas, murió en su casa de la Ciudad de México. Tenía 81 años. Había pasado las últimas décadas retirado, prácticamente invisible para el público, viviendo en una mansión en las lomas de Chapultepec que poca gente había visto por dentro. En la fotografía no aparece Cantinflas, aparece la puerta de su casa, una puerta cerrada, con dos hombres de traje parados afuera sin mirar a la cámara. Esa imagen dice más de lo que parece, porque Cantinflas murió con la puerta cerrada. Y lo que había detrás de esa puerta, lo que había guardado durante décadas dentro de esas paredes, es lo que Harfuch fue a buscar en agosto de 2024, cuando entró a la propiedad con una orden judicial y un equipo de peritos documentales. Lo que encontraron adentro no estaba en ningún libro, no estaba en ninguna biografía, no lo había contado nadie. Y cuando lo veas, vas a entender por qué. Mario Moreno Reyes nació el 12 de agosto de 1911 en una vecindad del barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Su padre era torero, y su madre lavaba ropa ajena para completar lo que el toreo no alcanzaba a dar. Eran 11 hermanos. La vecindad tenía un patio central donde los niños jugaban y donde los adultos resolvían las disputas que no cabían en los cuartos pequeños. Mario aprendió a hacer reír antes de aprender a leer bien. Eso no es una metáfora, es un dato. En la escuela primaria, a la que asistió de manera irregular, los maestros lo recordaban como un niño que interrumpía las clases, no con maldad, sino con una capacidad compulsiva para encontrar el ángulo cómico de cualquier situación. Un niño que hacía reír a los demás, y que después miraba alrededor como si quisiera entender qué había pasado exactamente. Llegó al mundo del espectáculo a través de las carpas. Las carpas eran los teatros del pueblo en el México de los años 20 y 30. Carpas de lona levantadas en terrenos baldíos, donde compañías de artistas ambulantes presentaban variedades, sketches, números de magia, acrobacias y comedia. El público pagaba lo que podía, los artistas cobraban lo que había. En las carpas, Mario Moreno inventó a Cantinflas. El personaje salió de la observación, del tiempo que Mario había pasado mirando a la gente del barrio, a los vendedores ambulantes, a los peones de obra, a los que vivían en los márgenes de la ciudad, con una dignidad que el sistema no les reconocía, pero que ellos sostenían de todas formas. Cantinflas era eso, el pelado, el que no tiene nada, pero que tiene algo que los que tienen todo no pueden comprar, la inteligencia del que sobrevive, la gracia del que no puede perder porque ya no tiene nada que perder. El personaje funcionó desde la primera noche, y en 15 años, Mario Moreno pasó de las carpas de Tepito a ser el comediante más famoso de habla hispana en el mundo. Sus películas se proyectaban en toda América Latina, en España, en los países con comunidades hispanohablantes de Estados Unidos. Charlie Chaplin, que lo vio actuar en una proyección privada en Hollywood, dijo que Cantinflas era el mejor comediante del mundo. Esa cita la publicaron todos los periódicos. Pero hay algo que los periódicos no publicaron, algo que Mario Moreno guardó detrás de esa puerta cerrada durante décadas, y que Harfuch encontró cuando la puerta se abrió. Para entender lo que Harfuch encontró, hay que entender primero la estructura legal y financiera que Mario Moreno construyó alrededor de su carrera, porque Cantinflas no era solo un personaje cómico, era una empresa. Una empresa que en su momento de mayor auge generaba ingresos que pocos negocios mexicanos de la época podían igualar. Mario Moreno lo entendió desde el principio. Desde que tuvo suficiente dinero para contratar abogados, los contrató. Desde que tuvo suficiente influencia para negociar sus contratos de tú a tú con los estudios, lo hizo. Construyó una estructura de empresas y fideicomisos y holdings que protegía sus ingresos, sus propiedades y su imagen con una sofisticación que era inusual para un actor de su época. Esa estructura era tan complicada que cuando murió en 1993, el proceso de herencia tardó años en resolverse. Había empresas que tenían otras empresas adentro. Había propiedades que estaban registradas a nombre de figuras legales que a su vez eran propiedad de otras figuras legales.
Había fideicomisos con condiciones que los abogados tardaron meses en interpretar. Y había algo más, algo que no aparecía en ninguno de los documentos que los abogados de la herencia revisaron en 1993. Algo que estaba fuera de la estructura oficial. Harfuch lo encontró siguiendo el mismo tipo de pista que lo había llevado a la mansión de Pedro Infante en Mérida. Una anomalía en los registros, un dato que no cuadraba con el resto. En el registro público de la propiedad de la Ciudad de México, hay una propiedad registrada a nombre de una empresa llamada Producciones Amanecer S.A. La empresa se constituyó en 1958 y aparece en los registros como productora cinematográfica independiente. Tiene una sola propiedad a su nombre, un inmueble en la colonia Polanco, en una calle donde el metro cuadrado nunca fue barato. Producciones Amanecer S.A. no aparece en ningún crédito de ninguna película mexicana entre 1958 y 1993. No hay ningún registro de que haya producido algo. No hay contratos con estudios, no hay registros en la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, no hay nada que indique que esa empresa haya hecho alguna vez lo que su nombre sugería que iba a hacer. Era una empresa que existía en papel y que tenía una propiedad. Y nada más. Harfuch buscó el acta constitutiva de Producciones Amanecer S.A. El accionista mayoritario era Mario Moreno Reyes. Ahí empezó todo. La propiedad de Polanco era una casa, no una mansión como la de Las Lomas, donde vivía Cantinflas oficialmente. Una casa de tamaño mediano, en una calle tranquila, con jardín delantero y garaje para 2 coches. El tipo de casa, que en los años 50 y 60 era el sueño de la clase media mexicana. Suficientemente grande para una familia. Suficientemente discreta para no llamar la atención. Mario Moreno la compró en 1958 a través de la empresa y la mantuvo a nombre de esa empresa durante 35 años. Hasta su muerte, nadie de su entorno público conocía esa propiedad. Sus biógrafos no la mencionan. El proceso de herencia de 1993 no la incluyó porque la empresa que la tenía no estaba en la lista de activos que los abogados manejaron en ese proceso. La casa de Polanco existía y no existía al mismo tiempo. Harfuch solicitó la orden judicial para entrar en julio de 2024. La obtuvo en agosto. Lo que encontraron adentro llevaba años sin tocarse. La última vez que alguien había vivido en esa casa, según los registros del servicio de agua y luz que Harfuch consultó, era a principios de los años 90. Después de eso, los servicios seguían activos y pagados, pero no había consumo que indicara presencia humana regular. Alguien seguía pagando los servicios de una casa vacía, 30 años después de que la última persona viviera en ella. Cuando los peritos entraron, lo primero que notaron fue el orden. No el orden del abandono, el tipo de caos suave que deja el tiempo cuando nadie mantiene un espacio. Era un orden distinto. Las cosas estaban en su sitio. Los muebles estaban cubiertos con sábanas pero colocados con precisión. La cocina tenía los utensilios en los cajones correspondientes. Los cuartos estaban cerrados pero no con llave, con los pestillos internos simplemente echados. Era el orden de alguien que cerró esa casa con la intención de que pudiera volver a abrirse sin encontrar el caos. El cuarto principal tenía una cama doble, una cómoda y un armario empotrado. El armario tenía ropa dentro, ropa de mujer, de los años 80, por el estilo y los materiales que los peritos identificaron, limpia, doblada, guardada con el mismo orden que el resto de la casa. Eso fue lo primero que le dijo a Harfuch, que lo que había encontrado era más complicado de lo que parecía. Una casa comprada a nombre de una empresa fantasma, con ropa de mujer en el armario y sin ningún registro de quién había vivido ahí. La sala tenía una biblioteca, libros ordenados por tamaño en los estantes, no por tema ni por autor, lo que sugería que quien los había organizado tenía un criterio estético más que intelectual. Entre los libros había algunos con dedicatorias. Harfuch revisó las dedicatorias una por una. 3 de los libros tenían dedicatorias de Mario Moreno, con letra reconocible.
con la firma que aparecía en sus contratos y en sus cartas personales que Harfuch había revisado previamente en otros archivos. Las dedicatorias eran para alguien a quien Mario llamaba, en los 3 casos, con el mismo apelativo, no un nombre, un apelativo. Una palabra que Harfuch reconoció, pero que en ese contexto, en esa casa, en ese armario con ropa de mujer, adquiría un peso completamente distinto. La palabra era princesa. 3 libros dedicados a princesa, con letra de Mario Moreno, en una casa que no existía en ningún registro oficial de su vida. Eso fue el segundo dato que Harfuch identificó como central para entender lo que estaba viendo. Faltaba encontrar quién era la princesa, y lo que encontraron cuando siguieron buscando adentro de esa casa es lo que nadie había visto en 30 años. En el cuarto que estaba al fondo del pasillo, el más pequeño de los 3, había un escritorio de madera con 2 cajones. El cajón superior estaba cerrado con una cerradura pequeña, del tipo que usan los escritorios privados, no los archiveros industriales. La llave no estaba visible. Uno de los peritos revisó el cajón inferior, que sí abría. Adentro había papeles de trabajo, facturas de servicios de los años 80, algunos documentos administrativos de Producciones Amanecer S.A., que confirmaban que la empresa había servido únicamente para mantener esa propiedad, y debajo de los papeles, una llave pequeña, la llave del cajón superior. Adentro del cajón superior había una carpeta, y dentro de la carpeta, 3 documentos y un sobre con fotografías. El primer documento era un acta de nacimiento, de una niña, nacida el 3 de septiembre de 1961 en la Ciudad de México, nombre: Valentina Moreno Ángeles, padre: Mario Moreno Reyes. El segundo documento era un reconocimiento de paternidad notarial, firmado por Mario Moreno en octubre de 1961, 6 semanas después del nacimiento, con todos los sellos y firmas correspondientes. El tercer documento era una carta, escrita por Mario Moreno, fechada en 1987, dirigida a Valentina. Una carta larga, de 4 páginas, que Harfuch describió en el informe como una carta que Mario claramente había tardado mucho tiempo en escribir, que tenía párrafos tachados y reescritos, que empezaba 3 veces antes de encontrar el tono con el que quería empezar. Una carta de un padre a una hija que llevaba años sin verse. El sobre con fotografías tenía 16 fotos. Mario Moreno aparecía en 11 de ellas, con una niña primero, y después con una adolescente, y después con una mujer joven. En algunas fotos estaban los 2 solos. En otras había más personas. En ninguna había nada que identificara dónde estaban tomadas, pero en todas, Mario miraba a la cámara con una expresión que Harfuch describió en el informe con una precisión que vale la pena citar. No es la cara de Cantinflas. No es la cara del Mario Moreno de las ruedas de prensa o de los eventos públicos. Es una cara que en 50 años de fotografías públicas de este hombre yo no había visto antes. La cara de un padre, no de una estrella, de un padre. Valentina Moreno Ángeles nació en 1961 y creció en esa casa de Polanco. Su madre era una mujer llamada Carmen Ángeles, oriunda de Veracruz, que había llegado a la Ciudad de México a principios de los años 50 a buscar trabajo en el sector de la costura, y que había conocido a Mario Moreno en 1959 en circunstancias que los registros no especifican y que la familia de Carmen tampoco quiso detallar en los testimonios que Harfuch obtuvo. Carmen y Mario tuvieron una relación que duró varios años. Carmen nunca fue a los eventos públicos de Mario. Mario nunca llevó a Carmen a los eventos públicos de su vida. La relación existía en esa casa de Polanco y no salía de ahí. Cuando Valentina nació, Mario firmó el reconocimiento de paternidad. Lo firmó sin que nadie se lo pidiera. Fue al notario por su propia cuenta, con sus propios abogados, y dejó el documento firmado y sellado en el cajón del escritorio de la casa de Polanco. Un documento que nadie presentó nunca, que estuvo en ese cajón durante más de 60 años. Valentina creció en esa casa sabiendo quién era su padre. Su madre se lo dijo cuando tenía edad para entenderlo.
no cuando era niña pequeña, sino cuando tenía ya suficiente capacidad para procesar lo que significaba. Le dijo que su padre era Mario Moreno, que la quería, que la situación era complicada por razones que tenían que ver con la vida que él llevaba y que ella, Carmen, había aceptado antes de que Valentina naciera. Mario visitaba la casa de Polanco con la irregularidad que dictaban sus compromisos, a veces cada 2 semanas, a veces pasaban meses. Valentina lo esperaba con la paciencia que aprenden los niños, que no tienen otra opción más que la paciencia. Cuando Valentina tenía 12 años, Mario le regaló el primer libro de la biblioteca. Lo compró en una librería del centro y lo dedicó con pluma antes de salir de la tienda. Para mi princesa, que algún día entenderá todo lo que no le puedo explicar todavía. Ese fue el primer libro con dedicatoria. Los otros 2 vinieron después. Y la carta de 1987 fue la última comunicación escrita que hay registro de que Mario le enviara a Valentina. En 1987, Valentina tenía 26 años. Carmen había muerto 2 años antes, en 1985, de una enfermedad que avanzó con rapidez y que no dio tiempo a muchas despedidas. Valentina se quedó sola en la casa de Polanco. Mario siguió pagando los servicios, siguió manteniendo la empresa que tenía la propiedad registrada a su nombre, siguió siendo el responsable formal de esa casa. Pero la relación cambió después de que Carmen murió. La carta de 1987 habla de ese cambio. Harfuch la describió sin reproducirla íntegramente, respetando la privacidad de Valentina, que para 2024 seguía viva y que había aceptado hablar con el equipo de Harfuch, bajo la condición de que ciertos contenidos privados no se publicaran. Valentina Moreno Ángeles tenía 63 años cuando Harfuch la localizó. Vivía en Coyoacán, en un departamento pequeño, lejos de la casa de Polanco donde había crecido. Se había ido de esa casa a principios de los años 90, unos años antes de que Mario muriera. Cuando Harfuch llegó a su puerta y le explicó por qué estaba ahí, Valentina lo miró durante un momento. Después dijo: sabía que esto iba a pasar algún día. No sabía cuándo. No dijo si eso le parecía bien o mal. Solo dijo que lo sabía. Valentina había crecido sabiendo que su padre era Cantinflas. Había crecido sin poder decírselo a nadie fuera de la casa. Sin poder ir a ver las películas de su padre en el cine y decirle a la persona de al lado que ese era su papá. Sin poder usar su apellido. Sin poder reclamar nada de lo que en papel tenía derecho a reclamar. Creció siendo la hija de nadie. Aunque el reconocimiento de paternidad estaba en el cajón del escritorio de la casa de Polanco desde 1961. Harfuch le preguntó si había sabido que el reconocimiento existía. Valentina dijo que sí, que su madre le había dicho que Mario había firmado un documento, que estaba guardado, que algún día podría usarlo si lo necesitaba. Harfuch le preguntó por qué nunca lo había usado. Valentina tardó en responder. Después dijo: porque mi madre me dijo que no lo hiciera mientras él viviera, que le causaría problemas. Y cuando murió ya no tenía sentido. Ya no había nada que cambiar. Mario Moreno murió el 20 de abril de 1993. Valentina no fue al velorio. No pudo ir, no oficialmente. La batalla legal por la herencia de Cantinflas fue una de las más complicadas de la historia del espectáculo mexicano. Duró años. Involucró a múltiples partes con intereses distintos. Los medios la cubrieron con el detalle que merecía una historia de ese tamaño. En ninguna de las coberturas apareció el nombre de Valentina Moreno Ángeles, porque nadie sabía que existía. Porque la casa de Polanco no estaba en los activos que los abogados de la herencia conocían. Porque el reconocimiento de paternidad estaba en un cajón cerrado con una llave que estaba debajo de papeles de servicios de los años 80 en el cajón de abajo. Valentina no participó en el proceso de herencia. No reclamó nada, porque su madre le había dicho que no lo hiciera mientras él viviera. Y cuando murió, ya no tenía sentido. Harfuch le preguntó cómo había sido eso, cómo había sido ver la cobertura mediática del proceso de herencia, sabiendo lo que sabía. Valentina lo pensó. Después dijo: lo vi en la televisión como lo veía todo el mundo.
desde mi casa, sola, desde mi casa, sola. La hija de Cantinflas vio el proceso de herencia de su padre en la televisión, sola, desde su casa, como cualquier ciudadano anónimo que sigue una historia de espectáculos en los noticieros. Eso es lo que encontró Harfuch en la casa de Polanco. No solo los documentos, no solo las fotografías, no solo el reconocimiento de paternidad, encontró a Valentina. Y la historia de Valentina es la historia que estaba detrás de la puerta cerrada, la que nadie había contado, porque nadie sabía que existía. Harfuch trabajó durante meses para establecer la autenticidad de todos los documentos encontrados en la casa de Polanco. El acta de nacimiento fue cotejada con los registros del Registro Civil de la Ciudad de México, donde la copia original existe y confirma todos los datos. El reconocimiento de paternidad fue autenticado por peritos caligráficos que compararon la firma de Mario Moreno con decenas de otras firmas documentadas del mismo periodo. Las fotografías fueron analizadas para establecer coherencia temporal y geográfica. Todo fue auténtico. Valentina Moreno Ángeles es hija de Mario Moreno Reyes. El reconocimiento está firmado desde 1961. Ha existido durante más de 60 años, en un cajón de una casa que nadie buscó. Lo que viene ahora es un proceso legal. Los abogados de Valentina, que ella había consultado de manera esporádica a lo largo de los años sin llegar nunca a iniciar nada concreto, están ahora trabajando con la documentación que Harfuch encontró. El proceso de herencia de Mario Moreno se cerró hace décadas, pero hay vías legales para reclamar derechos de descendientes reconocidos que no participaron en el proceso original. Es complicado, es largo, pero es posible. Valentina tiene 63 años. Tiene el reconocimiento de paternidad firmado por su padre en 1961. Tiene las fotografías. Tiene la carta de 1987. Tiene los libros con las dedicatorias. Tiene todo lo que su padre guardó en esa casa para ella. Todo lo que él sabía que estaba guardando. Porque Mario Moreno no guardó esas cosas por descuido. Las guardó porque eran de Valentina. Porque eran la evidencia de algo que él sabía que era real y que quería que quedara documentado aunque no pudiera ser público. El reconocimiento de paternidad notarial de 1961 no se prepara en un día. Requiere abogados, requiere notario, requiere un proceso deliberado que lleva tiempo y que cuesta dinero. Mario lo hizo 6 semanas después del nacimiento de Valentina, sin que nadie se lo pidiera. Lo hizo porque quería que quedara, porque quería que Valentina tuviera ese papel, aunque en ese momento no pudiera darle mucho más. Valentina tuvo ese papel durante más de 60 años sin usarlo. Ahora puede usarlo. Ahora tiene sentido. Harfuch publicó el informe sobre la casa de Polanco en octubre de 2024, simultáneamente con el informe sobre la mansión de Pedro Infante en Mérida. Los dos casos tenían suficientes paralelos para que publicarlos juntos tuviera sentido. Dos figuras del cine de oro mexicano, dos propiedades secretas, dos hijos que no aparecían en el registro oficial, dos reconocimientos de paternidad guardados en cajones. Dos historias que México no sabía que tenía. La reacción fue inmediata. Los medios cubrieron ambos casos. Los estudiosos del cine de oro mexicano empezaron a revisar sus propias investigaciones a la luz de los hallazgos. La fundación de varios actores de la época emitieron comunicados distintos, algunos confirmando los hallazgos, otros pidiendo tiempo para revisar la documentación antes de pronunciarse. Cantinflas es una figura que sigue siendo parte de la cultura popular mexicana de una manera que trasciende generaciones. Sus películas se siguen proyectando. Su imagen sigue apareciendo en murales, en camisetas, en los mercados de artesanías, donde convive con las imágenes de Frida Kahlo y de la Virgen de Guadalupe como parte de un México que el mundo reconoce desde afuera. Ese Cantinflas no cambia. Las películas siguen siendo las mismas. Las carcajadas que provocó en su época y que provoca todavía en quien las ve hoy no cambian. Pero hay una capa más. Una capa que estaba en una casa de Polanco, en un cajón de un escritorio, debajo de facturas de servicios de los años 80. Una hija que vio el velorio de su padre en la televisión, sola, desde su casa.
Eso también es la historia de Cantinflas. Y ahora está en el registro. Valentina lo sabe. Harfuch lo encontró. Y tú acabas de escucharlo. Antes de que te vayas, el video de la mansión secreta de Pedro Infante está ahí arriba, en el video recomendado. Lo que Harfuch encontró en esa mansión de Mérida tiene más en común con la historia de Valentina de lo que parece a primera vista. Un archivero cerrado, una llave escondida, documentos que nadie buscó durante 70 años, un hijo que creció sin saber todo lo que su padre había firmado por él. La historia de Cantinflas y la de Pedro Infante son parte del mismo patrón. Y el video de Pedro Infante, con la llave dentro del piano, con la lista de 9 nombres, con todo lo que Harfuch encontró en ese cuarto cerrado con candado, está ahí arriba. Entra. Porque una vez que veas las dos historias juntas, vas a entender algo sobre el cine de oro mexicano que ningún libro de historia ha contado todavía. Está ahí arriba. Entra ahora. Hay algo en la historia de Mario Moreno que los biógrafos han tratado siempre con cuidado. El hijo adoptado. Mario Moreno adoptó a un niño en 1961. El niño se llamó Mario Moreno Ivanova, tomó el apellido del padre adoptivo y creció en la mansión de las Lomas de Chapultepec como el heredero oficial de todo lo que Cantinflas había construido. Cuando Mario murió en 1993, Mario Moreno Ivanova fue la figura central del proceso de herencia. Los medios lo cubrieron extensamente. Era el hijo, el único hijo reconocido de Cantinflas. 1961, el mismo año en que nació Valentina, el mismo año en que Mario Moreno firmó el reconocimiento de paternidad de Valentina ante notario. En 1961, Mario Moreno adoptó a un niño de manera pública y oficial, y en el mismo año firmó un reconocimiento de paternidad de una hija biológica que guardó en un cajón de una casa que nadie sabía que existía. Eso no es coincidencia, eso es una decisión. Una decisión que habla de la complejidad de la situación en la que Mario se encontraba en ese momento. Tenía una relación con Carmen que había dado lugar a una hija. Tenía, en paralelo, una vida pública que tenía sus propias expectativas y sus propias presiones. Y tomó las dos decisiones al mismo tiempo. Reconoció a Valentina en privado y adoptó a Mario Moreno Ivanova en público. Las dos cosas son reales. Las dos forman parte de quién fue Mario Moreno. Y durante más de 60 años, solo una de las dos fue visible. Harfuch investigó la relación entre Mario y Carmen Ángeles con el detalle que requería entender cómo había empezado y cómo había evolucionado. Los registros son fragmentarios, como suele pasar con las partes de una vida que alguien ha tenido cuidado de no dejar en los registros públicos. Pero hay suficientes piezas para reconstruir el contorno de la historia. Carmen llegó a la Ciudad de México desde Veracruz a principios de los años 50. Trabajó primero en un taller de costura en el centro, después en una empresa de confección en la colonia industrial. Era una mujer que sabía hacer bien su trabajo y que ganaba lo suficiente para vivir con dignidad en una ciudad que en esa época todavía era suficientemente pequeña para que la dignidad fuera posible con un sueldo de obrera especializada. Conoció a Mario Moreno en 1959, la hija de Carmen, la media hermana de Valentina que accedió a hablar con Harfuch en condición de anonimato, describió lo que su madre le había contado sobre ese primer encuentro. Carmen estaba en una reunión de trabajo en el edificio donde tenía sus oficinas una empresa de producción que hacía vestuario para varias producciones cinematográficas. Mario Moreno estaba en el mismo edificio por razones relacionadas con una de esas producciones. Se cruzaron en el pasillo. Mario le habló. Carmen le respondió. No con el entusiasmo que habría tenido otra persona al encontrarse con Cantinflas en un pasillo, con la misma naturalidad con la que le habría respondido a cualquier hombre que le hablara en un pasillo. Eso fue lo que Mario recordó después, según lo que le contó a Carmen, que se lo contó a su hija, que se lo contó a Harfuch, con el filtro de varias décadas y de dos intermediarios, que Carmen le había hablado como si no fuera nadie especial. Y eso, para un hombre que llevaba 20 años siendo el más famoso de México, era algo que no pasaba todos los días. La relación empezó despacio. Mario visitaba a Carmen en su departamento,
en una colonia del poniente de la ciudad que no era ni lujosa ni pobre, simplemente el tipo de zona donde vive la gente que trabaja. No había fotógrafos, no había columnistas de espectáculos merodeando. Era un barrio donde nadie esperaba ver a Cantinflas caminando por la calle, y eso era exactamente por qué Mario podía caminar por esa calle. Cuando Carmen quedó embarazada en 1961, Mario tomó las decisiones que tomó. Compró la casa de Polanco a nombre de la empresa Fantasma. Firmó el reconocimiento de paternidad ante notario. Y le dijo a Carmen que haría todo lo que pudiera para que Valentina tuviera lo que necesitara, dentro de los límites de lo que su situación permitía. Carmen aceptó esos límites. No porque no tuviera otra opción, aunque quizá en parte por eso, sino porque, según lo que le contó a su hija, entendía la situación con una claridad que Mario le agradecía. Entendía que la vida pública de Mario tenía un peso que no desaparecería porque ella lo pidiera. Entendía que pedir que ese peso desapareciera era pedir algo que no estaba en sus manos dar. Así que no lo pidió. Aceptó la casa de Polanco. Aceptó las visitas irregulares. Aceptó criar a Valentina en los márgenes de la vida de un hombre que era el más famoso de México y que nunca iba a poder reconocerla públicamente mientras viviera, y se lo explicó a Valentina, cuando Valentina tuvo edad para entenderlo. Con la misma claridad con la que ella misma lo había entendido, Valentina creció entendiendo la situación. No le gustaba. Hay cosas que uno entiende y que no le gustan, y que de todas formas no puede cambiar. Valentina entendía por qué su padre no podía aparecer en su vida de la manera que ella habría querido que apareciera. Y lo entendía sin que eso disolviera el peso de lo que significaba crecer siendo la hija de nadie, porque eso era lo que era, de cara al mundo. La hija de nadie, con un padre que era el comediante más famoso de habla hispana, que iba a verla a la casa de Polanco con la irregularidad que permitían sus compromisos, que le regalaba libros con dedicatorias que la llamaban princesa, que había firmado un papel en 1961 diciendo que era su hija, y que nunca pudo decírselo en voz alta a nadie más. Harfuch habló con Valentina durante varias sesiones a lo largo de octubre y noviembre de 2024. Las conversaciones fueron largas. Valentina tenía cosas que decir que llevaban décadas sin tener a quien decírselas. Habló de los momentos que recordaba con más claridad, de una tarde en que Mario llegó a la casa de Polanco con una linterna nueva, de las de pilas grandes, y se la dio sin decir nada más que, para cuando se vaya la luz. Valentina tenía 7 años. La linterna le pareció el mejor regalo que había recibido en su vida. No porque fuera una linterna, sino porque su padre había pensado en ella lo suficiente para traerle algo que pudiera necesitar. Guardó esa linterna durante años. La tiró cuando se fue de la casa de Polanco a principios de los 90. Después, se arrepintió de haberla tirado. Habló de la última vez que vio a Mario. Fue en 1991, 2 años antes de que muriera. Mario llegó a la casa de Polanco una tarde sin avisar. Valentina tenía 30 años. Hacía tiempo que las visitas eran escasas y que la comunicación entre los dos se había vuelto más difícil. Mario entró, se sentó en el sofá de la sala y estuvo media hora sin decir gran cosa. Habló del clima, de una película que estaba viendo en la televisión, de cosas sin importancia. Cuando se levantó para irse, le puso la mano en el hombro a Valentina un momento. No dijo nada. Salió. Valentina no volvió a verlo. Mario Moreno murió 2 años después, y Valentina lo vio en la televisión, sola, desde su casa. Lo que Harfuch encontró en la casa de Polanco no es solo la historia de una paternidad oculta, es la historia de lo que cuesta guardar algo. De lo que le cuesta a un hombre guardar una hija como si fuera un secreto. De lo que le cuesta a una mujer criar a esa hija sola. De lo que le cuesta a esa hija crecer sabiendo quién es su padre y no poder decírselo a nadie. Ese costo no aparece en las películas de Cantinflas. Aparece en la cara de una mujer de 63 años que le dijo a Harfuch que sabía que esto iba a pasar algún día y que no sabía cuándo. Y que cuando lo dijo no especificó si estaba contenta o no de que hubiera pasado. Solo dijo que lo sabía, que había estado esperando, como siempre había esperado, desde que tenía 7 años, y esperaba que su padre llegara con la linterna de pilas grandes, con la paciencia que aprenden los niños
que no tienen otra opción más que la paciencia. La casa de Polanco sigue en proceso de herencia. Los abogados de Valentina presentaron los documentos ante el juzgado correspondiente en noviembre de 2024. El proceso es complejo porque la herencia de Mario Moreno fue cerrada hace más de 30 años, pero hay vías legales para los casos en que aparecen descendientes reconocidos que no participaron en el proceso original. El reconocimiento de paternidad notarial de 1961 es el documento central. Existe, está autenticado. La firma de Mario Moreno está verificada. Valentina Moreno Ángeles es hija de Mario Moreno Reyes. El papel lo dice desde 1961. Solo hacía falta que alguien fuera a buscar el papel. Harfuch fue y lo encontró debajo de las facturas de servicios de los años 80, en el cajón de abajo del escritorio, de la casa que no existía. En Polanco, donde una mujer de 63 años guardaba la memoria de un padre que venía y se iba y que le regalaba libros con dedicatorias que la llamaban princesa, y que un día llegó con una linterna de pilas grandes, sin decir nada más que, para cuando se vaya la luz, y que nunca pudo decirle en voz alta, delante de alguien más, que era su hija, aunque el papel dijera que sí, desde 1961, el papel sigue ahí. Valentina sigue ahí, y ahora el mundo lo sabe. Y el video de la mansión secreta de Pedro Infante, con la llave dentro del piano, y los documentos que llevaban 70 años esperando, está ahí arriba en el video recomendado. Entra. Porque lo que Harfuch encontró en Mérida y lo que encontró en Polanco son parte del mismo patrón. Dos hombres que fueron lo más grande que dio el cine mexicano. Dos hijos que crecieron en los márgenes. Dos reconocimientos de paternidad guardados en cajones que nadie buscó durante décadas. Entra al video, está ahí arriba. Hay una escena en una de las películas más famosas de Cantinflas que los estudiosos del cine han analizado muchas veces. Es una escena de El portero, de 1950. Cantinflas interpreta a un portero de edificio que se enfrenta a la burocracia absurda de un sistema que no lo reconoce como persona completa. Hay un momento en la escena en que el personaje mira a la cámara durante un segundo más de lo necesario. Solo un segundo. Y en ese segundo, hay algo que los analistas del cine mexicano han descrito de maneras distintas a lo largo de los años. Tristeza, conciencia, la mirada de alguien que sabe más de lo que el personaje que está interpretando debería saber. Mario Moreno tenía 40 años cuando filmó esa escena. Valentina tenía 9 años y vivía en la casa de Polanco. Es imposible saber si hay alguna conexión entre esas dos cosas. Las películas de Cantinflas son comedias, no documentos autobiográficos, pero la pregunta existe. La pregunta de si dentro de la comedia de Cantinflas, dentro de la gracia del pelado que sobrevive y que hace reír a los que no tienen nada, había también el peso de lo que Mario Moreno guardaba fuera del set. El peso de una hija que existía, que él sabía que existía, que había firmado que era suya en papel, y que no podía nombrar en voz alta. Harfuch no especuló sobre eso en el informe, se limitó a los hechos. Pero en la presentación que hizo del caso, en una conferencia que dio en octubre de 2024 ante historiadores del cine, mencionó esa escena de El portero, la proyectó, y después dijo que no iba a interpretar nada, que dejaba la imagen ahí para que cada quien llegara a sus propias conclusiones. El público de la conferencia se quedó en silencio durante varios segundos después de que terminó la proyección. Ese silencio también dice algo. La estructura financiera que Mario Moreno construyó alrededor de su carrera era extraordinariamente sofisticada para su época. Tenía abogados fiscalistas, contadores, asesores legales que gestionaban la red de empresas y fideicomisos que protegían su patrimonio. Era un hombre que entendía el dinero con una claridad que no encajaba con la imagen del pelado que no tiene nada. Cantinflas fingía no tener nada. Mario Moreno tenía mucho y sabía cómo protegerlo. La casa de Polanco era parte de esa protección. Comprarla a nombre de Producciones Amanecer S.A.
Era un movimiento que cualquier abogado fiscalista de la época habría recomendado para proteger un activo de las complicaciones que podía generar si aparecía directamente asociado al nombre de Mario Moreno. Era también un movimiento que permitía que la casa existiera sin que existiera en el mapa público de la vida de Mario. Pero Mario añadió algo más. Puso el reconocimiento de paternidad en el cajón. Eso no era un movimiento fiscal. Eso era otra cosa. Era poner en papel algo que no podía decir en voz alta. Era crear un documento que dijera lo que él no podía decir. Que existiera aunque no pudiera usarse todavía. Como Pedro Infante, con el archivero de Mérida, como la carpeta de cartón azul atada con cinta de algodón, como la llave cosida dentro del piano. Dos hombres que fueron lo más grande que dio el cine mexicano en su época, que construyeron alrededor de sí mismos imágenes que millones de personas adoptaron como propias, que vivían con el peso de esas imágenes todos los días, y que en los márgenes de esas imágenes, en las casas que nadie sabía que tenían, en los cajones que nadie iba a abrir durante décadas, guardaron las partes de su historia que no cabían en las imágenes, los hijos que existían, los reconocimientos que firmaron sin poder presentarlos, las llaves y los papeles y las fotografías que dejaron en los lugares donde solo llegaría quien supiera buscar. Harfuch buscó y encontró todo. La casa de Polanco, con la empresa fantasma, y el escritorio con el cajón y el acta de nacimiento, y el reconocimiento notarial, y la carta de 1987, y los libros con las dedicatorias y las 16 fotografías. La mansión de Mérida, con el archivero y la carpeta de cartón azul, y la llave dentro del piano, y los 3 documentos, y la lista de 9 nombres. El archivo de María Félix, con la caja de metal sin clasificar, y las 19 cartas y la fotografía del dorso. 3 historias que estaban guardadas, que ahora están en el registro. Para que no se olvide, Valentina Moreno Ángeles tiene 63 años. Tiene el reconocimiento de paternidad de 1961. Tiene las fotografías con su padre. Tiene los libros con las dedicatorias que la llamaban princesa. Tiene la memoria de una linterna de pilas grandes que su padre le trajo un día sin avisar cuando ella tenía 7 años. Y tiene el nombre de su padre en su acta de nacimiento, Mario Moreno Reyes. Cantinflas, el comediante más grande que dio México. Su padre, lo que Mario Moreno guardó en esa casa de Polanco, era todo lo que podía darle a su hija dentro de los límites de la vida que llevaba. No era suficiente. Mario probablemente lo sabía. Valentina probablemente también. Pero era lo que había. Y lo guardó, para que existiera aunque no pudiera verse, para que el papel dijera lo que él no podía decir, para que alguien, algún día, fuera a buscarlo. Alguien fue, y lo encontró, debajo de las facturas de los años 80, en el cajón de abajo, de la casa que no existía, en Polanco, donde una niña esperó a su padre durante años con la paciencia que aprenden los niños que no tienen otra opción. Y donde un hombre que hacía reír a todo México llegaba a veces con libros y a veces con linternas y siempre con el peso de no poder decir en voz alta lo que el papel ya decía desde 1961. Valentina lo sabe ahora, el mundo lo sabe ahora. Y el video de la mansión de Pedro Infante, con la llave dentro del piano y el hijo que creció sin saberlo todo, y la lista de 9 nombres que Harfuch sigue investigando, está ahí arriba en el video recomendado. Entra, porque las 2 historias son parte de lo mismo. Y una vez que las veas juntas, el México del cine de oro va a tener para ti una capa que no tenía antes. Está ahí arriba. Entra ahora. Harfuch encontró algo más en la casa de Polanco que no formaba parte de los documentos del cajón del escritorio. Estaba en la cocina, en el cajón de los utensilios, mezclado con cucharas y espátulas que llevaban décadas sin usarse, había un sobre de papel craft, sin nombre, sin dirección, sin ninguna indicación de quién lo había puesto ahí ni cuándo. Adentro había dinero, billetes de distintas denominaciones, de los que circularon en México durante los años 80, la mayoría ya fuera de circulación, pero perfectamente conservados. La cantidad total,
Según el cálculo que hicieron los peritos al momento del inventario, equivalía en su valor nominal a varios meses de alquiler de un departamento mediano en la Ciudad de México de aquella época. Dinero en efectivo, en un sobre, en el cajón de los utensilios de la cocina. Harfuch tardó en entender la lógica de ese hallazgo. Al principio lo catalogó como un activo más de la propiedad, pero cuando habló con Valentina sobre lo que había encontrado en la cocina, Valentina lo entendió de inmediato. Era el dinero de emergencia. Su madre lo llamaba así, el dinero de emergencia. Mario lo dejaba en efectivo, en el cajón de la cocina, cada vez que venía, siempre la misma cantidad aproximada. Lo renovaba cuando se acababa o cuando veía que había bajado. Era una forma de asegurarse de que Carmen y después Valentina tuvieran algo si pasaba algo imprevisto y él no estaba disponible. El dinero de emergencia. Lo dejaba en el cajón de los utensilios porque era el último lugar donde nadie lo buscaría si alguien entrara a robar. Mario lo había pensado. Había elegido ese cajón por una razón práctica y concreta. El último sobre que quedaba en el cajón era de una fecha que los peritos no pudieron establecer con exactitud, pero que por el estado de los billetes y por el periodo de los billetes era de principios de los años 90. Poco antes de que Mario muriera, Mario había dejado el dinero de emergencia. 3 décadas antes de que Harfuch llegara a buscarlo. Seguía ahí. Valentina se había ido de la casa de Polanco a principios de los 90 sin saber que ese sobre seguía en el cajón, o sabiéndolo y dejándolo porque ya no lo necesitaba, o porque no quería llevárselo. El dinero de emergencia que Mario había dejado para ella siguió en el cajón de los utensilios durante 30 años, esperando, como todo lo demás en esa casa, como el reconocimiento de paternidad en el cajón del escritorio, como los libros con las dedicatorias en los estantes, como las fotografías en el sobre dentro de la carpeta, todo esperando a que alguien llegara a buscarlo. Harfuch le preguntó a Valentina si quería quedarse con los objetos que habían encontrado en la casa. Las fotografías, los libros, la carta de 1987. Valentina dijo que sí, que esas cosas eran suyas. Después hizo una pausa y dijo que lo único que no quería quedarse era el sobre con el dinero. Harfuch le preguntó por qué. Valentina tardó en responder. Después dijo: porque ese dinero ya no sirve para comprar nada. Pero si me lo llevo me voy a pasar el resto de mi vida pensando en cuánto tiempo estuvo ahí, esperando a que alguien lo necesitara. Y ya tengo suficiente con lo que ya pienso. El sobre con el dinero de emergencia quedó catalogado como parte del inventario de la propiedad. En el proceso legal que viene ahora, será parte del activo que Valentina puede reclamar. Pero ella no se lo quiso llevar ese día, porque tenía suficiente con lo que ya pensaba. Eso es lo que encontró Harfuch en la casa de Polanco. No solo documentos, no solo fotografías, no solo el registro legal de una paternidad que nadie sabía que existía. Encontró a una mujer de 63 años que pasó su vida entera esperando que su padre llegara, que de niña esperaba con la paciencia que aprenden los niños que no tienen otra opción, que de adulta aprendió a no esperar tanto, pero que de todas formas dejó pasar los años sin reclamar lo que el papel decía que era suyo desde 1961, porque su madre le había dicho que no lo hiciera mientras él viviera. Y cuando murió, ya no tenía sentido. Solo que ahora, Harfuch llegó, y ahora tiene sentido de una manera diferente. No el sentido de reclamar lo que es tuyo legalmente, aunque eso también. El sentido de que lo que pasó sea parte del registro, de que Valentina Moreno Ángeles exista en la historia de Mario Moreno con el mismo peso con el que existen las películas y las canciones y los carteles. Ella también es parte de esa historia. Lo era desde 1961, desde que Mario firmó ese papel en la notaría y lo guardó en el cajón, para que existiera aunque no pudiera verse. Mario Moreno era el hijo de un torero de Tepito que aprendió a tocar instrumentos antes de aprender a leer bien, y que llegó a convertirse en el comediante más grande de habla hispana en el mundo. Cantinflas era el pelado que sobrevivía con la inteligencia del que no tiene nada que perder.
Mario Moreno era también el hombre que guardaba el dinero de emergencia en el cajón de los utensilios de la cocina y que firmaba reconocimientos de paternidad en notarías y que dedicaba libros con la palabra princesa. Las tres cosas son el mismo hombre. Y ahora están todas en el registro. Las películas, y la casa de Polanco, y Valentina, y el sobre con el dinero de emergencia que lleva 30 años en el cajón. Todo es parte de la misma historia. La historia que México no sabía que tenía, y que Harfuch encontró detrás de la puerta cerrada, la puerta que aparecía en la fotografía de 1993, el día de la muerte de Mario, con dos hombres de traje parados afuera sin mirar a la cámara. La puerta que llevaba décadas cerrada, que Harfuch abrió en agosto de 2024. Lo que había adentro ya está en el registro, para que no se olvide. Y el video de la mansión de Pedro Infante, el de la llave dentro del piano, el del hijo que creció sin saberlo todo, el de la lista de 9 nombres que Harfuch sigue investigando, está ahí arriba en el video recomendado. Entra. Una vez que veas las dos historias, la de Cantinflas y la de Pedro Infante, vas a entender algo sobre el México del cine de oro que no está en ningún libro de historia. Los hombres más grandes de esa época guardaban las mismas cosas, de la misma manera, en cajones cerrados, con llaves que dejaban donde solo las encontrara quien supiera buscar. Harfuch supo buscar y lo encontró todo. Entra al video, está ahí arriba. El proceso de investigación que llevó a Harfuch a la casa de Polanco empezó, como muchos de los hallazgos de su equipo, con un dato que no cuadraba. En este caso el dato era una nota fiscal. Una nota fiscal de 1962, encontrada entre los papeles administrativos de Producciones Amanecer S.A. Durante la revisión del expediente, era una nota por servicios de jardinería en una propiedad que no tenía dirección visible en el documento, solo un número de cuenta interna de la empresa. Los servicios de jardinería eran para un jardín de tamaño mediano, con riego semanal y poda mensual. Producciones Amanecer S.A. Según todos los registros disponibles, era una empresa que existía en papel y que no tenía actividad real. Las empresas que existen en papel no contratan jardineros. Harfuch tiró del hilo de esa nota fiscal. Tardó varias semanas en conectar el número de cuenta interna con la propiedad de Polanco. Los registros administrativos de la empresa habían sido parcialmente destruidos o perdidos a lo largo de los años, pero había suficiente rastro en los archivos fiscales del Estado para reconstruir la conexión, una nota de jardinería de 1962. Eso fue lo que abrió todo. Mario Moreno había construido una estructura tan sólida para proteger la casa de Polanco que ningún investigador que buscara por los canales obvios habría llegado a ella. No estaba en el inventario de bienes que sus abogados conocían. No aparecía en ninguna declaración de impuestos vinculada directamente a su nombre. No había ningún registro de que él hubiera estado asociado con esa propiedad, salvo esa nota fiscal de jardinería de 1962, que era de una empresa que no debería haber tenido jardines que cuidar. Esa anomalía es lo que Harfuch busca, lo que busca en todos los archivos que revisa, lo que no cuadra, lo que el sistema de clasificación habitual pasaría por alto porque está fuera de los parámetros de búsqueda normales. Una caja sin clasificar en el archivo de María Félix. Una empresa disuelta que aparece como compradora de una propiedad en Mérida. Una nota de jardinería para un jardín que no debería existir. Esas son las puertas que Harfuch sabe abrir. Detrás de cada una hay algo que lleva décadas esperando que alguien llegue con las preguntas correctas. El proceso de investigación del caso Cantinflas le tomó a Harfuch 7 meses. 7 meses de archivos fiscales, de registros mercantiles, de notarías, de entrevistas con personas que conocían fragmentos de la historia y que no sabían que sus fragmentos encajaban con los de otros. 7 meses hasta que la imagen estuvo completa. Completa en el sentido de que era suficiente para contar lo que había que contar. No hay investigación histórica que sea completamente completa. Siempre hay más que encontrar, siempre hay más cajones, más anomalías, más notas fiscales de jardines que no deberían existir. Harfuch sigue trabajando.
La lista de 9 nombres del caso Pedro Infante sigue abierta. Los procesos legales de los nietos de Pedro Infante Estrada y de Valentina Moreno Ángeles siguen adelante. El piano de la mansión de Mérida está siendo restaurado. La casa de Polanco está en proceso de herencia y Harfuch está en otro archivo, buscando la siguiente anomalía, la siguiente caja sin clasificar, la siguiente nota fiscal de un jardín que no debería existir, porque hay más historias guardadas, más puertas cerradas, más cosas que el cine de oro mexicano eligió guardar y que los archivos guardaron también, con la paciencia de los archivos, esperando que alguien llegara, con las preguntas correctas y la voluntad de buscar en los lugares donde nadie había buscado antes. Mario Moreno dejó una nota fiscal de jardinería en el archivo de una empresa fantasma. Puede que no lo hiciera deliberadamente, puede que sí. Con Mario Moreno es difícil saber cuándo algo era descuido y cuándo era una decisión que parecía descuido. Lo que sí es cierto es que la nota estaba ahí, y que Harfuch la encontró, y que detrás de la nota había una casa, y dentro de la casa había un cajón, y dentro del cajón había una carpeta, y dentro de la carpeta había a Valentina, esperando desde 1961, con la paciencia que aprenden los niños que no tienen otra opción, y que ahora, a los 63 años, tiene los documentos en la mano. Y el mundo sabe quién es, la hija de Cantinflas, la princesa de los libros dedicados, la niña de la linterna de pilas grandes, la mujer que vio el velorio de su padre en la televisión, sola, desde su casa, y que le dijo a Harfuch que sabía que esto iba a pasar algún día, que no sabía cuándo, pero que lo sabía, y que ahora pasó. Y el video de Pedro Infante, con todo lo que Harfuch encontró en la mansión de Mérida, está ahí arriba, en el video recomendado. Entra, porque Mario Moreno y Pedro Infante guardaron las mismas cosas de la misma manera. Y una vez que veas los dos casos, ya nada del cine de oro mexicano va a verse igual. Está ahí arriba. Entra. Hay una pregunta que le hicieron a Harfuch en la conferencia de octubre de 2024, cuando presentó los hallazgos de los casos de Cantinflas y de Pedro Infante al mismo tiempo. La pregunta la hizo una historiadora del cine que llevaba décadas trabajando con los archivos del período. Una mujer que había visto muchos documentos y que conocía la historia del cine de oro mexicano mejor que casi nadie. La pregunta fue: ¿por qué cree usted que estos hombres guardaron lo que guardaron de la manera en que lo guardaron? Harfuch tardó en responder. Después dijo algo que no estaba en ninguno de sus informes escritos. Algo que dijo en ese momento, en esa sala, como una reflexión que no había formulado antes en esos términos exactos. Dijo: creo que guardaron esas cosas porque no podían destruirlas. Y no podían destruirlas porque eran personas, no personajes. Cantinflas era un personaje. Pedro Infante en los carteles era un personaje. Pero Mario Moreno y Mario Moreno Reyes eran personas. Y las personas no pueden destruir las cosas que demuestran que son personas. Silencio en la sala. La historiadora que había hecho la pregunta no dijo nada más. Harfuch tampoco. Eso fue todo lo que dijo sobre el tema en esa conferencia. Pero es suficiente para entender lo que encontró. No encontró secretos de estrellas de cine. Encontró personas. Personas que construyeron personajes que el mundo adoptó como propios. Que vivieron con el peso de esos personajes todos los días. Que sabían que los personajes tenían que sostenerse, aunque por dentro hubiera otra cosa que también necesitaba sostenerse, y que encontraron la manera de sostener las dos cosas al mismo tiempo. El personaje, en público; la persona, en los cajones, con las llaves escondidas dentro de los pianos, con los reconocimientos de paternidad debajo de las facturas de servicios, con el dinero de emergencia en el cajón de los utensilios de la cocina, con los libros dedicados a la princesa en la biblioteca de la casa que no existía. Todo eso también es la historia del cine de oro mexicano, la historia que los archivos guardaron y que Harfuch encontró. Nota fiscal de jardinería incluida. Valentina Moreno Ángeles tiene 63 años.
Tiene los documentos, tiene las fotografías, tiene los libros, tiene la memoria de su padre. Y tiene ahora, por primera vez en su vida, un lugar en el registro público de la historia de Mario Moreno Reyes. No como un secreto, como su hija, que es lo que siempre fue, desde 1961. Desde que Mario firmó el papel en la notaría y lo guardó en el cajón, para que existiera, para que no se olvidara, para que alguien llegara a buscarlo. Alguien llegó. Y el video de Pedro Infante, con todo lo que Harfuch encontró en la mansión de Mérida, está ahí arriba esperándote. La llave dentro del piano, los documentos en el archivero, el hijo que no lo supo todo hasta 70 años después. La lista de 9 nombres que todavía no está completa, todo lo que Mario Moreno Reyes y Pedro Infante Cruz eligieron guardar, todo lo que los archivos guardaron por ellos, todo lo que Harfuch encontró, y que ahora está aquí, para que no se olvide. Entra al video de Pedro Infante, está ahí arriba. Lo que no se sabe todavía es si hubo más. Harfuch lo dijo abiertamente en el informe. La investigación sobre Mario Moreno no está cerrada. La casa de Polanco es lo que encontró. Pero la estructura de empresas que Mario construyó alrededor de su patrimonio es suficientemente compleja como para que sea posible que haya más propiedades, más documentos, más partes de la historia que todavía no han aparecido. La nota fiscal de jardinería que abrió el caso de Polanco era de 1962. En los archivos de Producciones Amanecer S.A. hay notas de otros años, otras cuentas internas, otras referencias a servicios en propiedades que el equipo de Harfuch sigue tratando de identificar. Puede que sean duplicados, puede que sean referencias a la misma propiedad de Polanco con distintos números de cuenta, puede que sean otra cosa. Harfuch sigue buscando, y mientras busca, lo que ya encontró está ahí. Valentina, el reconocimiento de 1961, el dinero de emergencia en el cajón de la cocina, los libros con las dedicatorias, las 16 fotografías, la carta de 1987, todo lo que Mario Moreno dejó en esa casa para su hija, todo lo que Valentina esperó durante décadas que alguien fuera a buscar, sin saber exactamente cuándo llegaría, pero sabiendo que llegaría, porque había un papel, firmado, en un cajón, desde 1961, y los papeles no desaparecen solos. Harfuch los encontró, y ahora están aquí. Para que no se olvide lo que estuvo guardado, entra al video de la mansión de Pedro Infante. Está ahí arriba en el video recomendado. La llave dentro del piano, los documentos en el archivero, el hijo que creció sin saber lo que su padre había firmado por él, la lista de 9 nombres. Todo lo que Harfuch encontró en Mérida, todo lo que lleva décadas esperando que el mundo lo sepa, está ahí arriba. Entra ahora. Antes de que Harfuch saliera de la casa de Polanco ese día de agosto de 2024, hizo algo que no forma parte del protocolo estándar de un cateo documental. Se sentó en el sofá de la sala. El sofá, cubierto con la sábana que el tiempo había desteñido. El sofá de la casa que no existía. En la sala donde los libros estaban ordenados por tamaño en los estantes. Se sentó y estuvo un momento en silencio. El notario le preguntó si todo estaba bien. Harfuch dijo que sí, que solo necesitaba un momento. El notario esperó. Después Harfuch se levantó y terminaron el trabajo. Contó ese momento en el informe, en una nota al pie, sin explicar del todo por qué lo había hecho. Dijo solo que a veces, cuando uno entra en los espacios donde la gente ha guardado las cosas que no podía decir, hay que darle un momento al silencio, porque el silencio también es parte de la historia. El silencio de Carmen criando a Valentina en esa casa. El silencio de Valentina esperando a que su padre llegara. El silencio de Mario sentado en ese sofá durante media hora en 1991, hablando del clima y de la televisión sin decir lo que tendría que haber dicho. Y el silencio de 30 años de una casa vacía con el dinero de emergencia en el cajón de la cocina. Todos esos silencios tienen el mismo peso, y están todos en esa sala. Harfuch les dio un momento, y después salió a publicar lo que había encontrado, para que no se olvidara.
para que el silencio también tuviera su lugar en el registro. Valentina lo sabe ahora, el mundo lo sabe ahora, y el video de la mansión de Pedro Infante está ahí arriba, con otro silencio que Harfuch fue a buscar, y que encontró, detrás de otra puerta cerrada, en otra ciudad del México que el cine de oro no alcanzó a mostrar del todo. Entra al video, está ahí arriba. Ahora, hay una cosa más que Valentina le dijo a Harfuch en la última sesión que tuvieron. Lo dijo cuando ya casi se iba. Cuando el equipo recogía los materiales y el notario cerraba sus carpetas y la conversación había llegado a ese punto donde todo lo importante ya se ha dicho y lo que queda es el silencio que viene después. Valentina dijo, ¿sabe lo que recuerdo más claramente de mi padre? Harfuch dijo que no. Valentina dijo que olía a colonia de lavanda. Siempre, cada vez que venía, olía a lavanda. Yo no sé si era su colonia o si era el jabón que usaba o qué era, pero cada vez que entra alguien a mi casa oliendo a lavanda, pienso en él. Harfuch apuntó eso en el cuaderno, no en el informe oficial, en su cuaderno personal. La colonia de lavanda, lo que queda cuando pasan los años, y los documentos, y los procesos legales, y todo lo demás. El olor a lavanda. El hombre más famoso de México olía a lavanda cuando llegaba a la casa de Polanco a ver a su hija. Y su hija lo recuerda así, 60 años después. Eso también es parte de la historia. La parte que